Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Queridos hermanos y hermanas, hoy en este día estamos iniciando con esta Eucaristía, esta semana de reflexión sobre la misión, y en esta misión poder proclamar al Dios de la vida, al Dios que es el principio de la existencia de toda persona. La liturgia de la palabra nos convoca a reflexionar sobre la resurrección de los muertos. Esta resurrección que tienen aquellos que son justos, porque Dios vive y vive en ellos en el Señor. Desde el punto de vista únicamente humano, la muerte es el fin natural de todos los seres vivos, como consecuencia de procesos físicos y biológicos. Sin embargo, no deja de ser el mayor misterio que tenemos en que enfrentar cada uno de nosotros, pero no sabemos cuál. Ante la realidad inevitable de la muerte física, biológica, surgen muchas preguntas. Al analizar la historia de la humanidad, encontramos que siempre ha existido desde las culturas más antiguas el culto a los muertos, como son, por ejemplo, los ritos funerarios que se encuentran en todos los pueblos. En México también tenemos nuestros propios ritos. Tener el altar de ofrendas, presentar alimentos, prender la vela. Estos ritos expresan de formas muy diferentes la existencia de un más allá. Es fundamental recordar cómo para otras religiones como el islamismo, el judaísmo, como para nosotros los cristianos, los seres vivimos una sola vez, una sola existencia. Por lo tanto, dejamos este cuerpo físico, biológico, este cuerpo material una sola vez, no teniendo reencarnación, y al final somos también nosotros juzgados por el Creador. Por lo tanto, no hay lugar para las teorías sobre la reencarnación dentro de la fe cristiana. Nuestra fe no acepta que los seres humanos vayamos experimentando diversas reencarnaciones a través de las cuales nos vamos purificando. En la primera lectura tomada del libro de los Macabeos, hemos escuchado el heroísmo de 7 hermanos, junto con su madre, que prefieren morir antes que obrar en contra de sus propias creencias religiosas. Antes de padecer el martirio, como escuchamos, expresaron su fe en la resurrección de los muertos. Cuando uno de los hermanos le dice al rey: asesino, tú nos arrancarás la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Notemos entonces cómo el autor sagrado no da a conocer los nombres de los hermanos, ni el lugar de los hechos, pero sí desea recalcar el valor de estos jóvenes, el valor de su madre y la convicción que tienen en la certeza de la resurrección. En el texto aparece la afirmación entonces de la resurrección de los justos y el castigo de los malvados. De ahí la respuesta de cada uno de los jóvenes:
quienes están dispuestos a morir antes que quebrantar la fe, porque Dios les premiará, les resucitará a una vida nueva, pero si se mantienen fieles. Para los malvados no habrá resurrección a la vida, habrá castigo por el pecado que han cometido. En el texto del Evangelio, Jesús responde a una pregunta que le formulan los saduceos, que a diferencia de los fariseos, como sabemos, confesaban la resurrección de los muertos. Ellos la negaban. La encarnación de Jesús, Hijo eterno del Padre, que asume nuestra condición humana menos el pecado, cambia la perspectiva de la muerte. Nuestra alma inmortal no solo supera la destrucción propia de la materia, sino que todo nuestro ser disfrutará de la paz, disfrutará de la plenitud de Dios. La Pascua de Jesús y su triunfo sobre la muerte y la resurrección cambian entonces radicalmente la realidad de los cristianos sobre el final de la existencia. Este cambio, hermanas y hermanos, lo expresa fundamentalmente la liturgia cuando oramos también en la misa y cuando en el prefacio el sacerdote dice: así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida se transforma, no se acaba, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Hermanas y hermanos, la vida nueva se inicia en el bautismo. Llega a su plenitud cuando superamos los límites del espacio y del tiempo, lo cual se da cuando nosotros dejamos este mundo. Para el creyente la muerte no es entonces, y el dejar este mundo no es destrucción, sino plenitud. Es el descanso con Dios, quien da vida y quien da la paz. También en el credo que recitamos cada domingo, afirmamos: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esa afirmación que expresamos en un momento tan importante de cada Eucaristía dominical quiere decir que creer en la resurrección es fundamental en nuestra vida como cristianos. Es evidente que estas reflexiones son insuficientes para expresar el alcance de la resurrección de los muertos, pues se trata de una realidad que desborda nuestra realidad física. Nosotros explicamos la muerte como una separación del alma, que es espiritual, y del cuerpo, que es una realidad perecedera. Y la resurrección la debemos entender entonces como la unión definitiva del alma inmortal con un cuerpo glorificado, no con un cuerpo como el que ahora tenemos, un cuerpo que muchas veces se va desgastando con la vida. Recordemos lo que dice el Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesús. Su resurrección no fue un regreso a esta vida terrena. Jesús resucitado, que se apareció a los discípulos, era el mismo que habían conocido. Sí, era su misma persona, pero una persona glorificada. Lo sucedido en el camino de Emaús, que nos dice Lucas, que cuando se puso a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo iba dando. Y el mismo evangelista nos dice: entonces se nos abrieron los ojos y se reconoció, pero él desapareció.
¿Acaso no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Así se dan cuenta que es Jesús, el Maestro, quien ha caminado con ellos y que es Él quien está presente en la fracción del pan para quedarse y llenarnos de esperanza. Al comentar el Santo Padre Benedicto XVI este trozo del Evangelio, en una ocasión afirmó: este drama de los discípulos de Maús es como un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. La fe misma entra en crisis a causa de experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Emaús, por el que avanzamos, puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios. También hoy, hermanas y hermanos, podemos entrar en diálogo con Jesús. Podemos entrar en este camino. También hoy Él parte el pan para nosotros y se entrega a sí mismo aquí en la Eucaristía. Así el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también hoy, nos da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo así, por el fuego del acontecimiento de la resurrección. Una fe sólida, porque no se alimenta de ideas humanas, sino de la palabra de Dios y de su presencia real aquí en la Eucaristía. Jesús, has resucitado, estás vivo y caminas con nosotros. Qué amor, alegría y paz, qué experiencia. Nuestro corazón también está lleno de gozo y queremos cantar, orar, proclamarte. Queremos transmitirte a otros hermanos y hermanas. Queremos hacerles ver nuestra certeza de que tú estás aquí presente, que no estamos solos, que estás vivo, esperándonos pacientemente. Por eso, Señor, deseamos que nuestra vida sea un testimonio. Permite que estemos en la misión, dando testimonio de ti, de nuestro Dios vivo. No dejes que seamos indiferentes ante tu amor. Por eso hoy te pedimos nos des fuerzas para ir a compartir tu presencia con nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle y donde quiera que nos encontremos. En una palabra, Señor, danos fuerzas para ir a la misión, proclamando que estás vivo entre nosotros. Que esta esperanza de la resurrección y la paz, que nos da el tenerte presente, contribuyan a caminar en nuestra manera de vivir, especialmente defendiéndote a ti, el Dios de la vida, y por ende defendiendo la vida de